Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí nuevamente nos podemos reunir por la gracia de Dios en una plataforma diferente, pero la iglesia sigue funcionando, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros manifestados en nuestras distintas familias. Así que vamos a continuar lo que comenzamos el domingo pasado, pero vamos a orar pidiendo la bendición del Señor, ¿sí? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y clamamos que tú intervengas en nuestro corazón, implantando el carácter de Cristo, para ser como Él, para comportarnos como Él y glorificarte a ti. Obra en nuestras vidas, obra en nuestras familias, obra en nuestra iglesia, Señor, y protégenos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, continuamos el estudio. Habíamos comenzado el domingo anterior una serie llamada La familia como iglesia y la iglesia como familia, y estuvimos viendo el domingo anterior todo lo referente al ser hechos a imagen y semejanza de Dios y qué significa un poco esta idea con sus aplicaciones prácticas. Ahora, como estamos hablando del contexto de familia, quiero hablar en cuanto al matrimonio, la pareja. Lamentablemente nuestra sociedad ha desfigurado un poco el concepto, ha habido cambios paradigmáticos y ya la idea de matrimonio original casi ha desaparecido, sobre todo en nuestra sociedad occidental, porque hoy estamos asistiendo a un marcado individualismo. Hoy no es atractivo ya la idea de autonegación, porque eso compromete la libertad personal, porque cada persona está buscando incansablemente su realización, sus sueños, sus propósitos, utilizando el medio que más le convenga aún al matrimonio. Y el individuo, en esto de la búsqueda de la pareja ideal, se ha vuelto más pragmático. ¿Qué significa esto? Pretende que su pareja sea totalmente funcional a sus sueños, pretende que su pareja encastre perfectamente en lo que él pretende lograr y ser. Entonces, en lugar de transformarse o complementarse esa individualidad en una cuestión colectiva y de pareja, simplemente se pretende explotar al máximo la propia individualidad. Ahora imagínense dos personas uniéndose con esa idea, cada uno buscando potenciar lo que es y buscando que el otro simplemente le ayude a lograr sus propios sueños. Somos una sociedad un tanto infantil. Allá por el año 1904 se presentó una obra de teatro con un personaje ficticio llamado Peter Pan, cuya característica principal era que él odiaba el mundo de los adultos. Él tenía sus 10 años y no quería crecer. Entonces, él trataba de permanecer en ese continuo estado de niñez, no crecer, no madurar, sin ningún tipo de responsabilidad. Así que somos una sociedad un poco Peter Pan, porque tenemos una cosmovisión egoísta que solo busca la gratificación personal, y cuando buscamos pareja, buscamos ese encastre perfecto que simplemente nos ayude a nuestro mecanismo, a nuestro funcionamiento en pos de nuestros propios sueños. Y el matrimonio está paradójicamente enfocado más en una persona que en ambos. Así que en sí mismo es una contradicción. Y estamos allí pensando, imaginando que vamos a encontrar una persona satisfecha con su individualidad, vamos a encontrar una persona que no necesite ningún tipo de asistencia emocional, sino que simplemente exista para colaborar en función de nuestros sueños. Ya andamos por la vida con una suerte de defectómetro, tratando de encontrar aquella pareja ideal, tratando de medirla, de mensurarla y que coincida con lo que nosotros pretendemos ser. Buscamos compatibilidad en todo. Como yo quiero una persona que sea funcional a mí, busco que sea totalmente compatible. Entonces, al buscar tanta compatibilidad, pareciera que estoy buscando más bien un donante de riñón que una pareja.
que me acompañe toda la vida. Y el problema con este defectómetro es que es defectuoso, que está viciado de nulidad, porque nosotros también somos pecadores, tenemos una concepción distorsionada, subjetiva de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan cuando en Génesis se pretendía pertenecer al conocimiento del bien y del mal y cada uno determinar lo que está bueno y lo que está malo, lo justo y lo injusto? Bueno, ese defectómetro está viciado por todo eso, entonces nunca vamos a ser objetivos y simplemente si buscamos la perfecta compatibilidad, lo único que vamos a encontrar va a ser frustración. Un autor llamado Dennis Rochemont dice, ¿qué razón hay para que unas personas neuróticas, egoístas, inmaduras, se vuelven de repente seres angelicales por el solo hecho de haberse enamorado? ¿Sí? A veces esta cuestión de enamoramiento, que simplemente el enamoramiento consiste en que yo veo perfecta a la otra persona, veo solo sus virtudes, pero bueno, dice un autor que esto pudiera durar a lo sumo 2 años en su primera instancia, porque después nos chocamos con la realidad y descubrimos lo que el cónyuge realmente es y lo que yo realmente soy. La Biblia dice en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que la Biblia también dice en el Salmo 51, dice, he aquí yo en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así que, ¿qué sentido tiene de buscar a esa persona ideal que me complete, que me dé realización a la vida? Un pecador buscando a otro pecador su realización, el sentido de la vida, su orientación y su propósito no tiene ningún sentido porque el único que puede realmente llenar ese vacío y que podamos encontrar en él la plena realización es Dios. Dios como ser absoluto es el único que puede darle orientación y dirección y sentido a mi vida. Así que en esto de buscar la pareja compatible, vemos que en la realidad no existe como tal. Por supuesto que cuando buscamos pareja, buscamos ciertas similitudes, ciertas inclinaciones, buscamos sus sueños compartidos. Eso tiene su lógica, pero lo que quiero decir es que yo no pretendo o no debo pretender buscar a la persona perfecta conforme a mi individualidad. Porque aún si encontráramos esa persona perfecta, no duraría mucho tiempo, porque las personas cambian, hay muchos factores que contribuyen a ello. Había en la antigüedad un filósofo antes de Sócrates llamado Heráclito, y él afirmaba que todo cambia, el flujo de la vida cambia, y se le atribuye una frase a él que dice que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque así como el río cambia, las personas cambian. Entonces él utilizaba casi la metáfora del río como algo en movimiento, algo cambiante, y el agua como algo que simplemente se va. El devenir, las cosas que suceden y cambian. Entonces, las personas al estar atrapadas en la cuestión de espacio-tiempo, estamos sujetas a cambio. Todo cambia, aún la energía se transforma, se transfiere según las leyes de termodinámica, y cambia, por ejemplo, de energía solar a energía química o energía cinética que se transmite o energía eléctrica, energía lumínica, todo va cambiando. El punto es que como materia, como creación, todos cambiamos. Entonces, no vamos a encontrar una persona fija que siempre sea perfecta, porque eso en realidad no existe. El único ser que por naturaleza es inmutable, es decir, no cambia, es Dios mismo. No hay ningún factor externo que pueda hacerle cambiar, por ejemplo, sus propósitos o pueda modificar su naturaleza y sus planes. Entonces, con esto en mente, que Dios es el único que no cambia y las personas sí cambiamos, vamos a descubrir, quizás ya lo hemos hecho, que el matrimonio, la familia, también nos cambia. Hay muchísimas cosas que en realidad nos cambian. El trabajo o la pérdida de trabajo, cómo nos comportamos frente a una enfermedad, frente a un virus, frente a la muerte. Hay cosas que marcan y dejan una impronta
muy fuerte, muy profunda en nuestro corazón y nos cambian. Hay situaciones en la vida que nos exponen y nunca más volvemos a ser los mismos después de esa situación o ese tipo de crisis. Entonces, vamos a encontrar que en el matrimonio también la persona cambia. De alguna manera, no sé si a usted le pudiera pasar, parece que usted se ha casado con muchas personas a la vez, porque usted puede encontrar una distancia entre la persona con la cual se casó hace unos años y la persona que está hoy con usted. Es decir, ¿qué pasó en el medio? Yo me casé, pareciera que se casó con otra persona. Pudieras tener 30 años de casado y todavía desconocer áreas y facetas de esa persona, porque las personas, como le dije recién, van cambiando. Entonces, el enamoramiento pasa, entre paréntesis, nunca debiéramos fundar un matrimonio sobre el enamoramiento, porque simplemente es esa irrealidad o esa proyección de lo que me gustaría que sea mi pareja, y solamente, en la cual solamente puedo apreciar sus cuestiones positivas. Después tenemos un baño de realidad, pero cuando entendemos que el matrimonio está basado en el amor, que es en la intencionalidad de proteger y proveer, nos vamos a dar cuenta que el enamoramiento y la pasión y el deleite, eso viene solo acompañado como resultado, pero nunca como base de un matrimonio. Así que a veces, como le digo, a veces nos preguntamos cuando empiezan a haber conflictos en el matrimonio provoca la evidencia de lo que realmente somos, entramos a dudar, ¿me habré casado con la persona correcta? Y sí, nos hemos casado posiblemente con la persona correcta. El punto es que las personas cambian y yo cambio. Así que tenemos que estar dispuestos a continuos ajustes de adaptación. Miren, lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Ven? El texto bíblico nos dice que debemos ir cambiando todas aquellas cosas que deshonran a Dios, que pertenecen a nuestra vieja naturaleza, e ir y permitir que el Espíritu Santo implante la imagen de Cristo en nuestra vida. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo encontrado que la importancia del matrimonio es el amor y el evangelio, quiero introducir precisamente a la idea de matrimonio el evangelio. El matrimonio no puede funcionar sin el evangelio. A veces como creyentes pensamos que el evangelio simplemente es una buena noticia que pertenece al pasado, en la cual se me habló que Cristo me ama, que me da acceso al cielo, yo por allí levanté la mano porque quiero ir al cielo y nada más. En realidad el evangelio es mucho más que eso. El evangelio es la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Cristo para rescatar lo que se había perdido y que esas personas experimenten una nueva vida, una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios implantada para ser como Dios. Entonces, el evangelio debe estar presente continuamente en el matrimonio. Miren lo que dice Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Entonces, el evangelio nos viene a traer la verdad en el matrimonio. Realmente ver las cosas como son. Miren, había una costumbre antigua en la cual estaban los bailes de máscaras, cada uno entraba a una fiesta, por ejemplo, con una máscara, entonces interactuaba con otros, comiendo, charlando, bailando, siempre con la máscara. Entonces uno no sabía con quién había interactuado, pero en un momento dado, a las 12 de la noche se tenía que quitar la máscara y allí usted podía descubrir a los demás y descubrirse ante los demás. El autor Tim Keller cita al filósofo Kierkegaard, en la cual le cita una frase muy particular, y el filósofo dice, ¿acaso no sabemos que cuando llega la medianoche tendremos que quitarnos las máscaras? Bueno, ese es el punto. Cuando llegamos al matrimonio, en algún momento se caen las máscaras, y no necesariamente por ser hipócritas o haber pretendido engañar a nuestro cónyuge mostrando lo que no somos, sino simplemente, como dije recién, las personas
cambian y a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos lo que somos o en lo que nos podemos transformar si no cuidamos nuestros pasos en el Evangelio. A todos en algún momento se les acaba el encanto de Cenicienta. A todos en algún momento se les acaba se les puede caer la máscara y quedamos expuestos tal cual somos. Me viene a la mente el juicio final, me viene a la mente que delante de Dios todos estaremos expuestos tal y cual somos, sin excusas, sin máscaras, sin tejido de delantales, como hizo Adán, recuerda, con Eva, de hojas de higuera para cubrir su miseria, su desnudez, su vergüenza. Allí estaremos desnudos frente a la presencia de Dios, mostrándonos tal y cual somos. Ojalá el Evangelio durante nuestra vida haya hecho su efecto y podamos acceder o haber accedido al perdón de Dios. Así que bueno, en el tema volviendo al tema del matrimonio, a veces cuando nos casamos, a veces miramos como un mineral bruto. Alguna diría, no, yo veo más un bruto que un mineral. Pero bueno, en ese mineral bruto a veces vemos simplemente el ingreso de la luz y la belleza en esa piedra preciosa, pero a medida que pasa el tiempo, vamos descubriendo, nos vamos haciendo una suerte de gemólogos matrimoniales y vamos descubriendo las distintas impurezas que tiene esa piedra. Y vamos a ver cosas que en realidad ya estaban allí. Es como un viejo puente que luego de muchos años se lo puede ver bien, radiante, pintado quizás, pero hay fisuras internas que a simple vista no se puede notar. Entonces, cuando pasa, por ejemplo, un camión de elevado peso sobre ese puente, esas fisuras simplemente se agrandan, la grieta puede ser mucho más evidente, pudiera hasta colapsar el puente, y nos preguntamos qué pasó, culpa del camión que era pesado, rompió el puente o dañó el puente. No, en realidad el puente ya estaba así antes del camión. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vamos al matrimonio, ya éramos así antes del matrimonio. Fíjese que muchas veces nos encanta echarle la culpa al otro, canalizar la culpa así como lo hizo Adán. ¿Recuerdan? Y les pudiéramos decir a nuestro cónyuge, culpa tuya me enojo, culpa tuya yo reacciono así, culpa tuya por lo que vos hiciste y dijiste, yo hago lo que hago. Mire, el otro pudiera colaborar para bien o para mal para mis reacciones, pero yo soy dueño de mis acciones y de mis reacciones. En filosofía se habla de que nosotros somos el sujeto de atribución, o sea, somos el sujeto a quien se atribuye la responsabilidad de las acciones. Y usted y yo somos responsables por nuestras acciones y por nuestras reacciones. Recuerde muy bien eso, que ese principio nos va a acompañar durante esta serie, por eso la Biblia habla muchísimo del dominio propio, indistintamente del contexto que nos rodee y que nos empuje a hacer una cosa u otra. Yo soy el dueño de mis acciones y reacciones y soy el responsable delante de Dios por mi propia vida. Así que bueno, el matrimonio trae la verdad del Evangelio a la relación. No hay ningún otro institución o relación que ponga en contacto tan íntimo a dos personas como el matrimonio. Entonces allí, cuando comienza la convivencia, comienza el otro a descubrirnos lo que realmente somos, comienzo yo a descubrir lo que realmente es la otra persona, porque todo va cambiando, recuerde. Y comienzo a descubrirme a mí mismo, ni siquiera me conozco, no conozco todas las facetas de mi vida. Los casados podemos testimoniar de que creíamos conocernos en la soltería. Cada uno cuando llega al matrimonio llega con un concepto particular de sí mismo, llega con una valoración particular de sí mismo, influenciada por lo que hemos vivido, por nuestros referentes o quienes han tenido influencia en nosotros, como nuestros padres, profesores, maestros, amigos. Cada uno ha dejado su impronta, su huella que ha calificado o ha modificado la forma de verme a mí mismo y la forma de valorarme. Entonces cada uno llega con una idea particular al matrimonio de sí mismo, pero a medida que discurre la convivencia, nos damos cuenta de que las cosas van cambiando y vamos descubriendo facetas nuestras que nunca la habíamos experimentado y no la conocíamos. Así que la pareja pudiera ver en nosotros quizás
una ansiedad que antes no la veía, pudiera haber arrogancia, pudiera vernos inflexibles, pudiera vernos con un cambio abrupto de humor, pudiera vernos con falta de disciplina, pudiera vernos como personas centradas en sí misma, pudiera vernos con personas que simplemente dispensan juicio al comportamiento ajeno, tan perfeccionistas con ellas mismas que simplemente tienen juicio para los demás. Entonces, eso va a aparecer, y como les dije, vamos a experimentar y nos vamos a preguntar, ¿con quién me casé? Me casé con un montón de personas a la vez. Bueno, ahora estamos conviviendo con esa faceta de la persona en ese momento particular. Sigue siendo la misma persona, obviamente, pero con una faceta distinta porque ha pasado por un montón de vericuetos de la vida, su camino serpenteante lo ha llevado a reaccionar de distintas formas, entonces ahora pareciera que es otra persona. Entonces, qué importante es aplicar la verdad en el matrimonio y saber que el problema sigue siendo nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón de continuo al mal. Santiago 4.1 sigue diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No vienen de sus pasiones que combaten a sus miembros? Mateo 15.19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Así que entendemos que nosotros, primeramente, somos el problema cuando hay conflictos en un matrimonio. Porque simplemente yo me he casado con un pecador, con una pecadora. ¿Por qué hay tanto conflicto en el matrimonio? Simplemente porque hay pecado y somos ambos pecadores. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Sí? Como leímos recién a este autor, cuando dos personas neuróticas y conflictivas se casan, todos tenemos nuestros propios conflictos, ¿qué esperamos? ¿Cómo esperamos que funcione? Que no haya ningún problema. Va a haber problemas. Entonces, la vida de casado me va a confrontar a veces con la otra persona y me va a confrontar conmigo mismo. ¿Ah? Recuerden las cuatro rupturas que mencionamos en el capítulo, en el sermón anterior. Ruptura con Dios, ruptura con uno mismo, ruptura con los demás, o sea, ruptura relacional y ruptura con el medio ambiente. Entonces, nos hemos roto y esos pedazos se juntan con otros pedazos, armamos un matrimonio y a ver lo que sale. Por eso es tan importante el Evangelio en el matrimonio y Cristo en el matrimonio. La Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cristo tiene que estar presente activamente en el matrimonio. Todos tenemos componentes negativos y necesitamos el Evangelio. Mire, Pablo experimentaba lo siguiente. Pablo en Romanos 7, del capítulo 14 al 25, Pablo decía, no hago lo que quiero, sino precisamente lo que no quiero, eso hago. En el verso 20 del capítulo 7 de Romanos dice, ya no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Ahora Pablo no es que está canalizando la culpa y dice, bueno, es otra persona que habita en mí, es otro ser. No, es Pablo mismo lo que está diciendo, que en ese momento se está expresando su área pecaminosa, le pertenece, es sujeto de atribución, pero se está expresando su faceta pecaminosa y no ese área que ahora en el Evangelio se puede deleitar en Dios. Así que es muy importante saber, cuando surgen conflictos en el matrimonio, saber que es responsable cada uno por sus actos, pero en ese momento se pudiera estar manifestando su faceta pecaminosa, tenemos ese viejo hombre de continuo al mal, o su faceta como resultado del Evangelio, esa área que se deleita en Dios. Y algo que nos va a ayudar para no estarnos peleando tanto como matrimonio es identificar cuál es cuál. ¿Se está manifestando en esa área o en esa otra área? Sigue siendo una sola persona responsable, pero yo comprendo mejor si se manifiesta desde el área que se deleita en Dios o desde el área que no busca a Dios y resiste a Dios. La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo. En el caso del matrimonio no hay forma de procurar la santidad si no es juntos, en un trabajo comunitario. Así que se manifiesta el Evangelio en el matrimonio a través de la verdad
en el matrimonio. La verdad aparece en el matrimonio porque nos muestra tal cual somos. Tiene un poder, una facultad muy especial. El matrimonio nos hace mostrar tal y cual somos. Luego hablamos, así como hablamos de la verdad en el matrimonio, hablamos del amor en el matrimonio, porque como les dije recién, estamos cargados con un montón de comentarios de valoraciones o infravaloraciones o sobrevaloraciones sobre nuestro concepto de sí mismo que distorsionan la realidad. Por eso la Biblia habla de que debemos tener cada uno la conciencia que debemos tener, ¿sí? Conforme a Cristo Jesús. Porque en realidad nosotros somos como una cebolla. Estamos cubiertos por capas de distintas apreciaciones. Ese episodio histórico que me marcó de alguna manera, marcó mi corazón, marcó mi forma de pensar, mi filosofía de vida. Entonces allí está esa capa y tenemos muchas capas. Por eso es que somos tan complejos. Bueno, somos complejos, pero tenemos que aceptar que los varones somos un poco más cuadraditos que las mujeres, un poco más simples. La mujer es una maravilla mucho mayor porque es más compleja. Así que es importante frente a esta situación de la infravaloración que pudiéramos tener de nosotros mismos o de lo que otro puso sobre nosotros mismos, tener una mirada de amor y de afirmación en el matrimonio. Pudiera haber heridas que llevamos en el baúl de los recuerdos, heridas de la antigüedad, que solamente pueden ser sanadas por el amor de Dios manifestado en la afirmación conyugal. Miren, lo más importante es que nuestro Dios, el Señor del universo, nos ama, y ese es el más sólido fundamento del matrimonio. Yo amo a mi pareja porque Dios me ama a mí. Y es importante, cuando hablo de la afirmación en el matrimonio, es muy importante. Se supone que la opinión más importante para una persona es la opinión de su cónyuge, de su esposo o de su esposa. Por eso es que es importante decir las cosas como son. Hablamos de decir siempre la verdad manifiesta las cosas tales como son. No podemos ir a engañar a la otra persona. Pero esa verdad debe ser dicha con gracia y debemos reflejar a la persona en el Evangelio para tener palabras de afirmación, porque si fuera solo por nuestra propia meritocracia o por lo que somos, y por supuesto, Dios no puede afirmar nuestra propia justicia. Por eso que necesitamos la justicia de Cristo, que se implante y se acredite en nuestra vida, para que Dios así nos pueda mirar justos. Entonces nosotros debemos mirar a la pareja conforme al Evangelio, conforme a lo que Cristo ha hecho en la otra persona. Por eso es que es importante decir las cosas, aunque duelan, tal y como son, pero también tener palabras de afirmación no solamente porque nos parece un genio el otro, me refiero a lo que el Evangelio ha hecho en el otro. Por eso que soy muy recurrente, el Evangelio tiene que estar más presente que nunca, y podemos apreciarle a la otra persona lo que el Evangelio ha hecho y hace en la otra persona. Hagamos la prueba esta semana, por ejemplo. Decimos la verdad, aunque haya heridas y duela, pero comencemos a tener palabras de afirmación, palabras positivas, no en un positivismo barato, sino palabras positivas en cuanto a lo que el Evangelio ha hecho y hace a la persona. Reconozcamos a Dios en la otra persona, reconozcamos lo que el Evangelio hace en la otra persona. Haga ese ejercicio y créanme que las relaciones van a empezar a cambiar, porque yo no voy a estar mirando solo a un pecador, que en realidad es así, voy a estar mirando a Cristo y su obra en ese pecador, y voy a tener una valoración distinta. No se olvide, palabras de afirmación en el matrimonio son muy sanadoras. Entonces hemos visto la verdad en el matrimonio, hemos visto el amor en el matrimonio, y ahora vamos a ver la gracia en el matrimonio. Como dijimos recién, el amor sin sinceridad es una mera ilusión, pero la verdad que no va acompañada de amor echa a perder la relación. Entonces, la única solución para esto es experimentar la gracia de Dios en nuestra propia vida. La gracia de Dios mediada en Cristo Jesús, que hace posible y deja operante al matrimonio para aplicar la gracia de Dios y ser capaces de perdonar
y arrepentirnos, porque lo que surge en la idea de gracia es la capacidad individual y colectiva de arrepentirnos y perdonar. Recuerde, arrepentirnos y perdonar. Eso es el Evangelio. Si cada uno, frente a un conflicto, puede tener la capacidad de arrepentirse genuinamente, que confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Confesar y decir las cosas tal cual Dios las observa, arrepentirse de un pecado delante de Dios, que es el primero que ofendemos, y delante del cónyuge, y luego el cónyuge tener la capacidad dada por el Evangelio de perdonar. Es hacer lo que haría Cristo Jesús con nosotros. Vamos a ver más adelante el propósito, el gran propósito, el elevado propósito del Evangelio, que no se imagine, fantástico lo que la Biblia dice, el propósito de Dios para el matrimonio. Es maravilloso lo que Dios dice y cuál es el propósito, porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Entonces, cuando aplicamos el Evangelio y lo que haría Cristo para con la iglesia, que es dispensar gracia y perdón, bueno, obviamente va a ser también en la otra parte, va a tener que aplicar ese principio y saber arrepentirse. Recuerden, arrepentimiento y perdón. El tema es que primero viene, cuando queremos confrontar, y debemos confrontar nuestros conflictos, a veces tenemos una suerte de escapismo, ¿sí? Vamos pateando las cosas pensando que el tiempo las va a apaciguar. A veces el tiempo no apacigua nada, es más, solidifica un problema, le pone raíz a un problema y lo hace más grande. Así que debiéramos confrontar con valentía y con gracia de Dios nuestros propios problemas, pero la Biblia, en Mateo capítulo 18 o Gálatas capítulo 6, verso 1, les leo Gálatas 6:1, por ejemplo, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, primero en una confrontación se aplica el perdón, la gracia, y luego se trata el problema. Primero el perdón, luego la confrontación. Es que a veces en nuestro sentido pecaminoso aplicamos la verdad, pero no tanto para curar al ofensor. En definitiva, cuando alguien me ofende, estoy tan molesto que quiero que el otro experimente mi molestia. Y voy a decir la verdad, voy a decir lo correcto, pero lo que estoy queriendo es que el otro sufra como yo sufro. Que el otro vea lo que yo veo y lo experimente como yo lo experimente, como lo experimento. No tanto que el otro lo lleve a la reflexión y al cambio, sino como estoy tan amargado y tan frustrado y con mi bajo el nivel de tolerancia, quiero que el otro sufra como yo sufro. Eso no es lo que la Biblia nos llama. La Biblia nos llama a aplicar la gracia, el perdón y decir la verdad para la gloria de Dios, pero para el cambio positivo, en este caso de la otra persona o de quien cometió la otra falta. Pero bueno, ¿de dónde vamos a sacar eso? No es un recurso que uno lo pueda encontrar en un cajero bancario, no es un recurso que podemos encontrarlo en una alacena, no es un recurso humano, el recurso es un recurso extraterrestre, tiene que ver con Dios, con la asistencia de Dios a nuestro corazón, aplicando el Evangelio para que sensibilice nuestro corazón y podamos tener esa capacidad de arrepentirnos y de perdonar. Entonces, la forma más concreta de ver esto es simplemente ir a la cruz, viajar a la cruz y ponernos frente a la persona de Cristo Jesús y considerarnos a nosotros mismos, personas pecadoras que rechazaban una y otra vez a Dios, que le daban la espalda a Dios, que mientras Cristo Jesús estaba muriendo, nosotros estábamos pecando, que es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Consideremos lo que Cristo Jesús hizo para con nosotros sin merecerlo. No hubo una suerte de meritocracia, yo no hice méritos o me pude haber ganado el favor de Dios con alguna obra o acción. Simplemente Dios, es más, la única acción que hice fue rechazar a Dios. Y Dios en Cristo Jesús me ama a pesar de, porque es un amor para la gloria de Dios, así que es un amor incondicional, un amor que simplemente Cristo provee, protege en el Evangelio y nos regala el perdón de Dios si nos sabemos arrepentir de nuestros pecados. Entonces, cuando consideramos a Cristo Jesús en la cruz, vamos a experimentar el gozo y la libertad
que solo el Evangelio puede dar, mirando, como dice el texto de Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, que Dios en Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Fue clavado eso en la cruz. Entonces, el pecado que yo observo en mi cónyuge, en mi pareja, es el pecado que Cristo Jesús ha perdonado. Es un pecado, nosotros podemos conquistar ese pecado porque Cristo Jesús ya ha muerto por ese pecado. Cristo Jesús ya dejó inoperante en cuanto a juicio ese pecado en la cruz del Calvario. Cristo le quitó las armas de acusación al fiscal, que es Satanás, utilizando ese pecado. Ese pecado ya no cuenta para que Dios nos juzgue y nos envíe al infierno, si en caso somos creyentes. Entonces, si Dios tiene esa mirada, nosotros también tenemos que tener esa mirada. Mirar que ese pecado que estamos tratando en el matrimonio, pecado mutuo, pecado de la otra persona, ya ha sido tratado en el Evangelio, ya ha sido tratado en la cruz, ya ha sido perdonado por Dios. Por lo tanto, a mí me corresponde perdonar. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene queja, escuche, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Más claro, imposible. Por eso es importante, queridos hermanos, el Evangelio en nuestras familias, el Evangelio en nuestro matrimonio. Asistidos por Dios, por el Evangelio, con la disposición a perdonar y a arrepentirnos. Que el Evangelio sea pleno y efectivo en cada uno de nuestros matrimonios. Entonces, ya cuando podemos decirle a nuestra pareja, veo tu pecado, pero como tu pecado ya ha sido cubierto por la gracia y el perdón de Cristo, así también lo veo yo y yo también te perdono. Entonces, eso, créanme, va a ser muy, muy, pero muy sanador, porque es el Evangelio que mientras, como dije recién, mientras nosotros pecamos, hay una idea de simultaneidad en el texto. Siendo aún pecadores, me refiero a Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, eso de que mientras, la idea del texto es, mientras Cristo estaba muriendo para darnos salvación, sufriendo por nuestro pecado, en ese preciso momento yo estaba pecando. Mientras Cristo moría por mí, yo le rechazaba. Mientras Cristo me amaba, yo le odiaba. Sin embargo, Cristo nunca se bajó de la cruz. Siguió adelante a pesar de mi rechazo y siguió adelante por amor. Esa es la actitud que debiera tener yo para con mi consorte, para con mi pareja. Por último, hemos hablado del Evangelio en el matrimonio expresado en la verdad en el matrimonio, expresado en el amor en el matrimonio, expresado en la gracia en el matrimonio, y ahora vamos a ver el Evangelio expresado en la esperanza del matrimonio. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 4, desde el verso 16 en adelante. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros, efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Ven? Así, y el texto continúa, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Y aquí está la esperanza del Evangelio y el motor que va a dar funcionamiento sano al matrimonio, que puede restaurar las relaciones en el matrimonio. Recuerden, Adán y Eva fueron rotos por el pecado y nosotros hemos heredado eso. Hemos visto, repito, el Evangelio en el matrimonio aplicado al amor, a la verdad en el matrimonio que nos manifiesta tal cual somos, al amor en el matrimonio que nos lleva a palabras de afirmación sobre el Evangelio, a la gracia en el matrimonio que nos lleva a la capacidad asistida por Dios de arrepentirnos y perdonar. Y escuche esto, y la esperanza del matrimonio consiste en lo siguiente, lo acabo de leer. Yo mirar a la otra persona como Dios la mira. Lo que se ve es ese conflicto, ese mal carácter,
esa mala disposición de tu cónyuge, esa falta de sensibilidad de tu cónyuge, esa falta de sujeción de tu cónyuge, esa falta de colaboración de tu cónyuge, esa falta de protección, de provisión, de liderazgo de tu cónyuge. Todo eso que se ve se puede mejorar porque estamos camino en el proceso de la santificación, porque hemos sido justificados, estamos camino a la glorificación. Y algún día, mientras lo externo se va desgastando y surgen los achaques, y surgen las arrugas, y surgen las enfermedades, y nuestra belleza física va menguando y hasta desapareciendo. Sin embargo, podemos observar una belleza perenne, podemos observar la belleza en nuestro cónyuge, que es el resultado del Evangelio en plenitud aplicado a nuestro cónyuge. Entonces, lo que estás viendo en tu cónyuge es pasajero. Lo que estás viendo en tu matrimonio, que te lleva hasta las lágrimas, te lleva a desencantos, te lleva a pensar en el divorcio, quizás Cristo no aprueba eso, te lleva a pensar en decisión, o te quiere empujar a decisiones difíciles o feas. Todo eso, tener esperanza que es pasajero. El Evangelio cambia eso, y algún día, tanto tu pareja como vos, estaremos en la presencia de Dios en total perfección. Eso tendrá mayor peso porque es eterno que lo que hoy pudiéramos ver. Entonces, ¿cuál es el secreto? Mirar a tu pareja como Dios mira a tu pareja. Dejar de juzgar a tu pareja solo por sus acciones, porque el otro va a hacer lo mismo con vos, sino entrar a mirar a tu pareja con los ojos del Evangelio, con la gracia de Dios, y mirar a tu pareja como Cristo mira a la pareja, mira a la iglesia. Cristo mira a la iglesia, según Efesios 5:27, de la siguiente manera. Dice la Biblia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo mira esa postura o ese estado posicional de la iglesia. Y es la mirada que nosotros debiéramos tener para con nuestro cónyuge. Mirar el resultado final. Nosotros tenemos una parte de la historia, o estamos viviendo solo un pedazo de la historia. No tenemos toda la historia completa, pero sí por la fe y por lo que dice la palabra de Dios podemos mirar al futuro y mirar lo que será nuestra pareja como resultado del Evangelio y gozarme en eso, porque a Dios le goza eso, a Cristo le goza eso. La Biblia dice que mirará el resultado de su trabajo, de la obra de la cruz, y quedará satisfecho. Y ese es el punto. Vos vas a estar satisfecho en tu pareja a medida que estés satisfecho en Dios. Si estás realmente satisfecho en Dios y no proyectas tus necesidades primarias, porque tus necesidades son espirituales, proyectas y descansas primero en las promesas de Dios y te deleitas en Dios y encuentras la plena satisfacción y plenitud en Dios, esa realidad, por el Evangelio y la gracia de Dios, se llevará a tu matrimonio y empezarás a encontrar el deleite en tu pareja, la satisfacción en tu pareja, porque mirás a tu pareja como Dios la mira, como el resultado del Evangelio, como el resultado de la obra de Cristo. Miren, esto pasará. Cristo viene pronto. Tenemos una oportunidad única de disfrutar nuestra pareja, nuestro matrimonio en el Evangelio y vivir nuestra pareja por el Evangelio. Que la próxima vez que mires a los ojos a tu pareja, ya no mires solo los defectos de tu pareja, de tu consorte, de tu esposo, de tu esposa, sino mires a Cristo Jesús haciendo una tarea única, prometida en Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó la buena obra en ustedes, dice Pablo, en ustedes la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y tu pareja es la tarea, es arcilla en las manos de Dios, arcilla en las manos del artesano perfecto, que apunta a que esa arcilla, hasta informe, al final de los tiempos será tal y como Cristo Jesús, hechos perfectos a la imagen de Cristo Jesús. Y vos
tenés parte en ese proceso, para con vos mismo y para con tu pareja. Vos sos parte de ese proceso para que tu pareja sea potenciado a que sea conforme a la imagen de Cristo. Que volvamos a abrazar a nuestra pareja y a mirar a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, como Cristo nos mira a nosotros. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, con nosotros, con la familia y con la iglesia. Que Dios te bendiga.